Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión continuaremos con nuestro ejercicio de Spotify. Ya hemos terminado la parte del backend y nos aproximamos a trabajar en la parte del frontend y la integración. Con respecto a este video no se tocará nada acerca de la elaboración de la plantilla con CSS. En su lugar tomaremos una plantilla que previamente he diseñado. Esa plantilla está utilizando Bootstrap, por lo tanto sí les recomiendo que antes de ver este video repasen un poquito sobre Bootstrap, aunque no veremos clases CSS puntuales como tal, pero el objetivo sería pasar una página HTML normal, pasarla a Angular y poder estructurarla de una forma un poco más cómoda y utilizar módulos en Angular que se acoplen perfectamente a lo que nosotros necesitamos. En mi caso yo ya tengo un frontend armado. En esta carpeta que dice frontend ya tengo abierto ese proyecto aquí. Es un proyecto que utiliza Node.js y prácticamente lo único que tiene de Node.js este ejercicio es que tiene el servidor web y expone una carpeta pública con archivos estáticos utilizando Express. Esta es la carpeta pública, tiene un archivo index, JavaScript de imágenes, CSS y prácticamente esto es la plantilla web que vamos a utilizar y todo está elaborada utilizando Bootstrap. Por lo cual, para poder visualizar esta plantilla vamos a levantar el servidor con nodemon index.js. Esto lo que hace es levantar el servidor y exponer la carpeta. El servidor se levanta en el puerto 4444. Entonces vamos a visualizar el resultado 4444 y es este sería el sitio básico que queremos darle funcionalidad. En el extremo izquierdo aparece una lista en la cual dice artistas y playlist. Cuando le doy clic a un artista aparece la imagen del artista, la imagen de uno de los álbumes del artista, y al extremo derecho aparecen las canciones de ese álbum y los álbumes pertenecen al artista seleccionado. Cada una de las regiones que aparece delimitada por esta línea horizontal aquí es un álbum con su lista de canciones. ¿Ok? Y en realidad con respecto a estilos se está utilizando Bootstrap y se están redefiniendo ciertos estilos para que tenga el color verde característico de Spotify, y en realidad la plantilla no es tan compleja. Está utilizando también el sistema de grillas de Bootstrap. Esta sería una columna, esta sería otra columna, y para ordenar las canciones también está utilizando el sistema de grillas. Cuando le clican un playlist aparece el nombre del playlist, una carátula, el botón de play y listado de las canciones. En el caso de los iconos se está utilizando el framework de iconos Font Awesome. Y también están estas dos opciones de aquí, que es para crear un nuevo playlist aparece una ventana modal que es una como ventana emergente, también que esa es de Bootstrap, y otra ventana modal para cambiar de usuario, y dependiendo del usuario que se seleccione se van a visualizar estos playlists. El objetivo de este ejercicio no es imitar a cabalidad Spotify, sino que más que todo ir acumulando o ir poniendo en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido en los últimos videos para poder consumir nuestro backend y poder utilizar este frontend con una funcionalidad bien básica, pero todo lo que tenga que ver con reproducción de archivos multimedia no, nada que ver. Solo es funcionalidad, integración. De igual forma también está este otro botón a la par de cada una de las canciones. Cuando le doy clic a un artista me aparece una ventana modal para agregar esa canción a un playlist en particular. Ok, y todo esto está en un solo HTML, que es este que está aquí. Nuestro objetivo sería pasar ese HTML a un proyecto en Angular.
Quizá recalcando un poco que en Angular no vamos a utilizar jQuery y Bootstrap utiliza jQuery para trabajar con las ventanas modales. Y para hacer cualquier otro tipo de funcionalidad que sea bastante dinámica utiliza jQuery. Nosotros vamos a ver cómo implementar Bootstrap y también cómo implementar Font Awesome utilizando Angular. Además de que vamos a tratar de estructurar nuestro proyecto de la mejor forma. Ok, entonces en este caso yo ya creé un proyecto vacío de Angular utilizando Angular CLI. El comando que se utilizó es ng-new y el nombre del proyecto. De esa forma se crea un proyecto en Angular con ese comando. ng-new, nombre del proyecto. Y me crea toda la estructura de carpetas necesaria para levantar el proyecto. Incluye un servidor web para ejecutar y publicar todo lo que nosotros necesitamos. Ok, ya hemos visto anteriormente cómo crear un proyecto, pero solo estoy medio recapitulando. Y a este proyecto es un proyecto simple, no le he tocado absolutamente nada, solo lo hice fuera de video para ahorrar un poco de tiempo. Ok, vamos a levantar este proyecto de Angular. Recuerden que se hace con ng serve -open para abrirlo ya en el navegador. Y vamos a ir ubicándonos en source y en app. Y recuerden que el HTML principal sería, bueno, uno de los HTML del componente principal es appcomponent.html. Y ahí viene todo el HTML de prueba en combinación con un router outlet. Aquí es donde vamos a limpiar todo esto nosotros para ubicar lo nuestro, porque no queremos que salga el HTML de prueba. De igual forma, nuestro objetivo sería segmentar en algunos componentes nuestro sitio. Por ejemplo, podríamos segmentar nuestro sitio en un componente del encabezado que sea un componente, en la lista del sidebar sería otro componente, y el listado de los álbumes sería otro componente, y los playlists. Ok, primero lo que vamos a hacer es limpiar toda la plantilla, que no quede absolutamente nada, y vamos a proceder a crear los componentes que acabo de mencionar. Así que vamos al HTML y voy a borrar absolutamente todo. El router outlet en este caso no lo vamos a utilizar, lo voy a dejar comentado por si ustedes ven conveniente utilizarlo luego. Y por el momento voy a dejarlo de esa forma. Debería de mostrar una página en blanco aquí, está en blanco completamente. Ok, y vamos a comenzar a crear unos cuantos componentes. Vamos a abrir otra consola desde Visual Studio Code y voy a utilizar ng generate component y el nombre del componente. En este caso vamos a guardarlos en una carpeta que se llame component pleca y el nombre del componente que quiero darle. En este caso vamos a crear un componente que se llame header y vamos a poner el parámetro -skip test con S al final igual a false, para que no me cree el archivo de pruebas. De igual forma vamos a ir creando el otro. Bueno, sería skip test igual a true, ¿verdad? Para que no lo cree. False sí lo crea. De hecho aquí lo creó el archivo de pruebas. Podríamos borrarlo si queremos. Vamos a borrarlo. Ok. Y ya tenemos un componente. Entonces me creó una carpeta raíz que se llama component. Ok, lo hubiera puesto en plural, components, pero se me fue así. Ok, y vamos a crear el otro componente, que sería el sidebar. Y vamos a crear el componente para las playlist. Y un último componente para los álbumes. Álbum le voy a poner.
Listo, tengo ya mis 4 componentes. Para cada componente es una carpeta y todos están bajo la carpeta component. Lo ideal es que le hubiera puesto components aquí. Le cambiaría el nombre de la carpeta, pero tendría que cambiar las referencias en donde se esté incluyendo. Por ejemplo, todas las referencias están en app.module. Aquí es donde se anexaron ya todos mis componentes perfectamente. Ok, listo. Por el momento lo que vamos a hacer para probar es que voy a copiar el contenido del index.html que tengo de la plantilla. Lo voy a copiar aquí. Vamos a copiarlo. Es este de acá. Este es el que estamos visualizando, el que tiene la plantilla de Spotify. Y lo vamos a pegar por aquí. Nada más que ahí vamos a borrar cosas que no deberían de ir, porque recuerden que en el caso de Angular todo está en forma de componentes y todas las etiquetas raíces como doctype, html, head y la inclusión de archivos se hacen en el archivo index.html que está aquí. Entonces prácticamente solo voy a dejar lo que está dentro de la etiqueta body, así que voy a borrar todo esto de acá y voy a borrar todo lo que está en la parte de abajo. Veamos aquí. Listo. De entrada, si nosotros probamos esto, no se va a visualizar muy bien. No se va a visualizar muy bien. Porque obviamente no tenemos Bootstrap incluido. Vemos algunos cuantos errores. Es más que todo en el HTML. Creo que en el HTML cuando lo hice no cerré bien una etiqueta, según lo que me dice eso ahí. La etiqueta main no está bien cerrada. Ok, veamos. Ok, es porque aquí era plecadiv. Solo ese pequeño problemita. Pero en realidad la plantilla está bien. De hecho, voy a guardar esto y veamos. Aquí está. Esto es lo que acabo de copiar, pero nada que ver con esto. Es obviamente porque no tenemos Bootstrap instalado. Tenemos dos alternativas para trabajar con Bootstrap utilizando Angular. Una sería descargarlo directamente de la página de Bootstrap, descargar el CSS y el JavaScript e incrustarlos en el index.html, pero también tendríamos que descargar jQuery. La idea de utilizar Angular es que el acceso al DOM directamente sea mínimo. Y generalmente utilizamos jQuery para eso. Entonces no necesitamos mucho jQuery en este caso, ¿verdad? Porque estamos utilizando Angular. Otra de las razones por las cuales utilizamos jQuery es porque nos facilita la funcionalidad para hacer peticiones Ajax. Pero en Angular tenemos HTTP Client para hacer peticiones Ajax, entonces no es muy necesario. Así que en esta ocasión vamos a optar por utilizar una versión de Bootstrap especial para Angular que no necesita software de terceros o dependencia de terceros, no necesita jQuery. Entonces vamos a aprender a utilizar un poquito ese módulo. Entonces vamos a buscar en Google Angular Bootstrap y nos va a llevar a la página de ng Bootstrap. ng Bootstrap, esta es la que vamos a utilizar. Vamos a Get Started para que nos indique cómo utilizarlo y vamos a ejecutar esta línea. La forma más fácil de hacerlo es utilizando el Angular CLI, es decir, con el comando ng y agregar la dependencia directamente. También se podría hacer utilizando npm install, pero ya con ng nos agrega todas las dependencias en app module y todo lo que tendría que conllevar el que nosotros lo hagamos con npm. Tendríamos que hacerlo muchas cosas manuales. Entonces en este caso ya me inyectaría las dependencias correspondientes.
Así que vamos a la otra consola y vamos a ejecutar este comando ng-add @ngbootstrap pleca ngbootstrap, y esto nos descargaría la última versión de Bootstrap para Angular. Empieza a instalar los paquetes. Listo, ya instaló ngbootstrap. Si nos vamos a app module, vemos que hay una dependencia que se llama ngb module, que es ngbootstrap, y la agregó automáticamente. Perfecto, ahora pues podríamos nosotros visualizar nuevamente la página y ya podríamos ver algún cambio, ¿o no? En algunas cosas, quizá en los tipos de letra, pero recuerden, o bueno, en el caso del HTML que yo hice, también creé HTML personalizado o custom CSS, que lo tengo en este archivo main.css, que es estos estilos que están aquí para redefinir ciertas clases de Bootstrap, por ejemplo, para que se vean en color verde de Spotify y otras cosas más por ahí. Entonces, siempre que creemos CSS personalizado y queramos incluirlo a nuestro proyecto en Angular, podríamos crear o un archivo nuevo CSS y configurarlo, o podríamos ir al archivo que nos crea por defecto, que es este que está aquí, styles.css, y pegarlo directamente acá. Y con eso sería más que suficiente. Ahora vamos viendo. Hay ciertas cosas que están funcionando, ¿verdad? Pero todavía falta un poco más. Cuando instalen ngbootstrap, lo recomendable es bajar el servicio de la aplicación de Angular y volverlo a levantar para que cargue bien los estilos. Entonces vamos a finalizar con control C y vamos a volver a levantarlo. Listo, ahora como que sí está tomando mejor los estilos. De igual forma, ustedes podrían probar si está aplicando bien o no Bootstrap. Podrían borrar todo lo que tenemos en App Component temporalmente. Lo voy a borrar y solo voy a poner una etiqueta, un button, y voy a ponerle clases de Bootstrap como btn, btn y btn primary. Debería de aparecer el botón en color azul, ¿verdad? Recuerden que para esto necesitamos tener conocimientos previos de Bootstrap, o al menos los más básicos. Entonces voy a guardar esto y mi aplicación prácticamente solo tendría que visualizar un botón y ahí está. Y al parecer lo está mostrando bien. Lo otro es que aparece el fondo en negro por los estilos personalizados que copié en styles.css. Ok, ya que estamos seguros de que está funcionando Bootstrap, entonces vamos a dejar esto como estaba, que copiamos nuestro HTML aquí. Entonces volvimos. Ok, ahora lo siguiente es que no me está mostrando las imágenes, ¿verdad? Yo en el proyecto que tenía anteriormente tenía un grupo de imágenes. Aquí en la carpeta pública estaba img y son estas de aquí. Entonces lo que voy a hacer es copiar esas imágenes a mi proyecto. Entonces este que dice frontend es el proyecto que tenía con HTML puro, y vamos a copiar esas 4 imágenes y las voy a pegar en mi proyecto de Angular que se llama Spotify Frontend. En Source, en Assets, es donde deberíamos de poner archivos estáticos como las imágenes. Entonces también ahí podríamos poner otros archivos CSS. Vamos a crear una carpeta y le vamos a poner images y aquí las vamos a pegar. Ahí están las 4 imágenes. Ahora vamos a cambiar un poco las rutas que estamos utilizando para incrustar las imágenes. Así que vamos a empezar a buscar con control F, PNG. Por ejemplo, aquí dice Spotify White Logo. La está buscando en esta carpeta, pero ahora bueno, estamos en la carpeta app, tenemos que retroceder una carpeta, luego a assets, luego a images, y ahora sí llegaríamos a esa imagen de ahí. Entonces guardamos y vamos probando. Ahora sí, ya está encontrando esta imagen. Tendríamos que hacer lo mismo con cualquier otra imagen, asegurarnos de que las encuentre sin ningún problema. Así que vamos viendo. IMG. Aquí hay otra,
que es cover1.jpg, entonces vamos a cambiar la URL. Ahí está. Veamos si hay otra. Cover 2. Veamos si hay otra. Solo esas creo que son. Listo. Ahora ya está mejor, ¿verdad? Lo otro es que cuando nosotros dábamos clic a un artista se mostraba esta región, y cuando le dábamos clic a playlist se muestra esta otra región. Eso estaba programado con JavaScript nativo, entonces hay que programarlo con Angular. Nada más que quisiera que solventáramos un pequeño detalle, y es con respecto a los iconos. Si se fijan, en el anterior sí tengo los iconos de Font Awesome, pero ¿cómo le hacemos para trabajar con los iconos de Font Awesome en Angular? Una solución sería descargar todo el framework de Font Awesome y empezar a agregar en duro las referencias a los CSS, a las fuentes y demás en el index HTML de Angular. Pero veamos qué nos dice la documentación oficial de Font Awesome. Vamos a buscar aquí Font Awesome Angular. Y según la documentación nos dice que ahora tiene soporte oficial para Angular, y que tenemos que visitar este enlace de aquí que nos lleva a un repositorio de GitHub con la dependencia oficial. Entonces me dice que para trabajar con Font Awesome tengo que agregarlo con ng-add @fontawesome pleca Angular Font Awesome, y si queremos especificar la versión ponemos @version o el número de versión, pero en nuestro caso vamos a obviar la versión, que nos instale la última. Entonces vamos a ejecutar este comando y luego vamos a ver cómo utilizar los iconos. Así que vamos a otra consola que no sea donde tenemos levantado el servidor, a esta de aquí donde creamos los componentes. Entonces vamos a agregar Font Awesome. Mientras se instala, veamos qué más hay que hacer. ng-add ya me agrega la dependencia en Node Modules, ya la vamos a ver. Y veamos, aquí nos muestra un ejemplo que debería de aparecer ya la dependencia tal y como está aquí. Y para agregar un icono tendríamos que irnos al archivo de TypeScript del componente e incluir icono por icono, o solo los iconos que vamos a utilizar. De esta forma se hace más optimizado. Los incluimos de esta forma: @fontawesome pleca y el grupo de iconos que necesitamos. Font Awesome lo que hace es segmentar sus iconos en grupos. Depende si son sólidos o de líneas, o si son de paga o si son libres. En este caso los que nosotros vamos a utilizar son libres. De hecho, al momento de instalar me pregunta qué tipo de iconos quiero. Quiero los free, solid, regular o de marcas. Entonces lo que yo puedo hacer es navegar con las teclas cursoras y presionar espacio para los grupos de iconos que yo quiero. En este caso obviamente vamos a utilizar los que son gratuitos: Free Solid Icons, Free Regular Icons y Free Brand Icons, para que podamos utilizar todos los iconos que son gratuitos. Entonces presiono Enter y empieza a instalar las dependencias. Ahora, en nuestro caso, uno de los iconos que queremos cambiar, por ejemplo, son estos que dicen aquí que al ver un artista, hay un icono de Font Awesome que utiliza la etiqueta FA Music. Ese icono me gustaría utilizar. Cuando utilizamos Font Awesome sin Angular, lo que hacemos es incluir la etiqueta i con esas clases, dependiendo de las clases de los iconos, ¿verdad? Si se van a la documentación oficial de Font Awesome y se van a los iconos, entonces les va a decir que para incluir un icono en particular tienen que incluir la etiqueta que les dice. Por ejemplo, demos clic en cualquiera de en este de 500 píxeles. Y en la documentación me dice que hay que pegar la etiqueta i correspondiente, que es esta de acá. Y
FAB, FA500px y me va a generar ese icono. Y de esa forma estaba aquí, pero no va a funcionar de esa forma cuando estamos con Angular. O a menos que lo que hayamos hecho es incluir el framework de Font Awesome de forma nativa, le podríamos decir, directamente en el HTML. Pero ahí estaríamos desperdiciando la versatilidad de Angular. Entonces lo que vamos a hacer es lo que nos dice la documentación. Por ejemplo, si quiero el icono FA Coffee, entonces tengo que importarlo. En nuestro caso, el icono se llama FA Music, el que queremos. Entonces tendríamos que ir al componente app. Entonces app component, porque es ahí donde queremos visualizarlo en el HTML, y vamos a importar el icono correspondiente. Por el momento voy a poner import y vamos a poner corchetes vacíos, import from, y aquí vamos a poner font awesome, @font awesome, y aquí me dice cuál paquete es el que me gustaría. En este caso sería Free Solid SVG Icons. De ahí lo vamos a sacar. Y cuando voy presionando aquí espacio y control espacio, ya me aparece en el autocomplete la lista de iconos que puedo utilizar. En este caso el que me interesa es FA Music. Ese es el que necesito. Y si quiero otro, entonces pongo coma y el nombre del otro icono, FA Address Book o cualquiera de estos de ahí. Pero el que necesito es FA Music. Y según la documentación que está en GitHub, lo que tengo que hacer es, para utilizar este icono, necesito crear una variable en la clase del componente, puede tener el mismo nombre, e igualarla a lo que importé. Esto para hacer referencia luego en el HTML a esta variable. Esto es porque en el HTML no puedo hacer referencia directamente a un elemento que importé. Entonces tendría que crear una variable. ¿Y de qué forma incrusto un icono en el HTML? Con la etiqueta FA icon y con la propiedad icon igual a el nombre de la variable que se creó, que sería esta de acá. Entonces vamos a copiar ahora, en vez de la etiqueta i, vamos a utilizar la etiqueta FA icon. Veamos, vamos al HTML, aquí donde teníamos las etiquetas i, voy a borrarlas. Y la etiqueta que vamos a utilizar ahora es la etiqueta F, o bueno, la vamos a copiar de nuevo acá. FA icon. Ahí está, FA icon y luego icon y el nombre de la variable que vamos a utilizar. Que en este caso tendríamos que ponernos dentro de la clase y declarar una variable, y puede ser del mismo tipo, podríamos ponerla pública o no, solo podríamos poner FA Music. Music no tiene que llamarse exactamente igual a FA Music. Entonces lo que estamos haciendo aquí es declarar una variable. ¿Y qué va a almacenar esa variable? Lo que me retorne el módulo Font Awesome para este componente, que es un icono. Entonces desde el HTML voy a hacer referencia a esa variable. Veamos. Desde el HTML vamos a cambiar acá y vamos a poner FA Music. De tal forma de que en este momento, pues como no he guardado, no nos muestra el icono. Y entonces tendríamos que guardar primero ambos archivos. Y ok, luego de instalar Font Awesome también requiere que bajemos y subamos el servidor de Angular, si no me equivoco. Entonces vamos a pasar aquí, porque dicen que faltan dependencias o algo por el estilo, pero en realidad fue que se instaló el módulo y estaba en ejecución el servidor de Angular. En este caso vamos a terminar el servidor y vamos a volver a levantarlo para que desaparezca ese error. Ahora, como pueden observar, ya para la lista de los artistas me muestra el icono
correspondiente. Y lo mismo podríamos hacer con los de playlist, que el icono se llama FA Play. Entonces vamos a ir aquí a App Component y vamos a poner coma FA Play. Y vamos a declarar una variable con el mismo nombre, FA Play igual a FA Play. Recuerden que el nombre de la variable no tiene que llamarse igual. Y aquí, en vez de utilizar la etiqueta i que utilizamos con Font Awesome normal, vamos a utilizar la etiqueta FA Icon. Y aquí vamos a poner entre corchetes icon igual a FA Play. Recuerden que cuando utilizamos corchetes estamos haciendo un enlace en una dirección del HTML al componente en TypeScript. Listo, guardamos esto y también tendremos que guardar el TypeScript, si no nos muestra error de que no existe la variable FAPlay, ¿verdad? Y ahí está, listo. Ahora solo nos falta, nos faltan varias cositas. Primero sería dar la funcionalidad para que se muestre la parte de los artistas o la parte de los playlists, tal y como la teníamos aquí, que se muestre la parte de los artistas o la parte del playlist. Y luego de eso, luego de que hagamos esa funcionalidad, nos vamos a encargar de distribuir todo el HTML, vamos a analizar un poquito el HTML y vamos a distribuirlo en los componentes que creamos, que por el momento no tienen nada. Ok, así que primero identifiquemos cuál es la sección o el div de los playlists. Este de aquí, este div que dice vista playlist, es el div de las playlists. De hecho, lo voy a colapsar por acá. Y luego está separado con un comentario y hay otro div que dice vista artista y tienen un ID y ambos están con display en none. Esto desde el ejercicio que tenía anteriormente con HTML normal, lo que hace es que al darle clic cambiar el display de none a block correspondientemente. En nuestro caso, pues podríamos optar para que en vez de utilizar o cambiar el display none a block, podríamos utilizar un ngIf, que es la directiva estructural para condicionar que si va a renderizar o no una etiqueta. Ok, entonces por ejemplo, solo voy a mostrar cambiar este de display none, o le voy a quitar el estilo. Y vamos a ver qué debería de aparecer aquí. Ahí está. Ya me visualiza. Hay problema con la imagen, ¿verdad? Creo que esa URL no la cambiamos, pero aquí debería de aparecer ya la imagen. Ok, y de igual forma vamos a quitar esto y me mostraría ambas regiones, tanto la vista del artista como la vista del playlist. Entonces aquí me muestra la del playlist y estas son los artistas. Cuando ya me aparecen estos son los artistas, pero cuando dice playlist es el playlist, ¿verdad? Entonces tenemos que condicionar eso dependiendo de lo que presiono o lo que le doy clic, si es a artista o a playlist. Entonces vamos a ver dónde están los items. Si se fijan, aquí dice en la lista de los artistas, esto que dice artista 1, 2, 3 hasta el 6, son estos que están aquí. Y los playlists es la otra lista de abajo. Lista playlist 1 hasta el 6. Playlist 1 hasta el 6. Y llaman a una función cada uno que se llama ver artista o ver playlist. Obviamente si intento dar clic a eso me mostraría error. Y si vamos a la consola la podríamos ver llena de errores cada vez que le doy clic a uno de estos. Porque no existen dichas funciones, ¿verdad? Entonces hay que crearlas. Hay que crearlas en App Component en este caso. Entonces vamos a crear la función ver artista y aquí que venga el ID, y la otra función es ver playlist. Ver playlist, ok. Y vamos a crear una variable también, una variable que me sirva para saber cuál región se tiene que visualizar. Ok, y podríamos ponerle
a esa o poner dos variables diferentes, o puede ser una con que almacene texto, como gusten. Entonces podríamos poner ver playlist, o perdón, vamos a ponerle región y la vamos a declarar como string, y que por defecto tenga una cadena vacía. Le vamos a poner región visible. Y cuando le dé clic a ver artistas, entonces vamos a decir que la región visible es igual a artistas. Y cuando le dé clic a playlist, vamos a poner que la región visible sea playlists. Entonces vamos a condicionar, utilizando esta variable, vamos a condicionar las regiones desde el HTML. Las dos regiones que colapsamos aquí son estas dos que están acá. Entonces vamos a ponerle una directiva estructural que sería ngIf igual, y aquí vamos a poner la condición. Vamos a poner que va a ser visible si, aquí no va this, solo sería región visible igual a playlist, en el caso de ser playlist. Y mucho cuidado que en el caso de hacer la comparación con una cadena, aquí tiene que ir con comillas simples, porque aquí estoy utilizando comillas dobles. Y en el otro caso vamos a cambiar que sea visible cuando la región visible sea artistas. Ok, entonces solo asegurémonos de que está correctamente escrito artistas playlist aquí también. En el caso de utilizar este método para ocultar y mostrar regiones con Angular, ya el ID no es muy necesario, ¿verdad? El ID era necesario anteriormente cuando accedíamos por el ID y teníamos que cambiar el estilo de display none a display block. En este caso ya no es necesario. Ok, ahora volvamos. De entrada no es visible ninguna de las dos, porque al momento de cargar el componente la región visible es vacía, entonces ninguna de las dos condiciones se cumple. Cuando le doy clic a artista, ok, dice que ver artista no está definido. Ver artista, aquí está. Veamos cuál es el error. Ok, algo más. Para asignar los eventos utilizando Angular no tenemos que utilizar onClick, sino que lo que tenemos que utilizar es paréntesis click, si no, no va a encontrar el método. Cuando estamos utilizando Angular, mucho cuidado. Esto era con JavaScript nativo y para Angular es paréntesis click. Ahora sí, probemos, debería de ejecutar correctamente. Clic en artistas, se ve la región de artistas, clic en playlist, se oculta la otra y se muestra esta. Ok, entonces está funcionando perfectamente. Ok, ahora el último paso sería segmentar o dividir el HTML en componentes más pequeños y que sean más fáciles de administrar. De esta forma nuestra aplicación sería más versátil y sería más escalable. Actualmente tenemos todo nuestro HTML en el archivo app component. Aquí prácticamente solo debería de utilizarse para unir los demás componentes. Así que vamos a ir segmentando. Creamos estos componentes para el álbum, para el encabezado, para el playlist y para el sidebar. Vamos a comenzar con la parte del encabezado. Si no me equivoco, pues aquí es donde tenemos el icono o el logo de Spotify y los dos botones de nuevo playlist y cambiar usuario, que son estas de acá. Y lo que vamos a hacer es mover esta parte de nav la vamos a mover con control X. La voy a mover a la parte de header y la voy a pegar acá. Listo, voy a guardar esto y voy a guardar esto. Si nos vamos al HTML, perdón, a la web,
vemos que ya no aparece el encabezado, ya no aparece el header. Eso es porque lo que hicimos fue moverlo a otro componente. Ahora, para incrustar ese componente, recuerden que lo que tenemos que utilizar es el selector. El selector está definido en el archivo de TypeScript correspondiente al componente, que en este caso el selector es app_header. Entonces, para incrustarlo aquí vamos a poner como etiqueta app_header. Guardamos esto y debería aparecer el encabezado ahora. Ahí está. Listo. Ahora vamos con la parte del sidebar, que es donde está el artista y los playlists. Entonces vamos con este contenedor de aquí, si no me equivoco. Veamos si ese contenedor contiene absolutamente todo. Sí, ese contenedor o este div que tenemos aquí lo que hace es encapsular absolutamente todo, inclusive la vista de los artistas y la vista de los playlists. El sidebar es este div de aquí, si no me equivoco, tiene la clase sidebar sticky de Bootstrap. Igual esta lista de navegación de aquí, este nav, si seleccionamos todo ese nav, ese es el sidebar. Ahí está la lista de los artistas y las listas de los playlists están dentro de esa etiqueta nav. Entonces voy a cortarla y aquí es donde debería de ir el sidebar, ¿verdad? Entonces por el momento voy a poner un comentario que diga sidebar y nos vamos a ir al componente que dice sidebar y vamos a pegar el código acá. Listo, guardamos esto y ya no aparece el sidebar. Hay que incrustarlo utilizando el selector, que por lo general el selector es app y el nombre del componente. Entonces aquí vamos a poner app sidebar. Listo. Ahora vamos a ver el resultado. Ahora sí está el sidebar y ahora tenemos un pequeño problema. Y es que las funciones que tenemos nosotros para visualizar la región del playlist o la región del artista estaban en app component. Si nos vamos aquí a appcomponent.typescript, este de aquí, estas son las funciones, vamos a tener que moverlas. Entonces vamos a quitar esto de acá y tenemos que ir al sidebar component y la vamos a poner acá. También vamos a tener que ver cómo interactuar entre los componentes, porque en este caso la región visible tendríamos que configurarla desde el app component, no desde acá. Entonces por el momento lo que voy a hacer es comentar estas líneas. Ya vamos a ver cómo podríamos interactuar entre los componentes que estamos incrustando. ¿Qué más tendríamos que pasar a la parte o al componente del sidebar? Los iconos que utilizamos en esta región, que serían los iconos de FA Music y FA Play. Vamos a tener que pasarlos a sidebar component. Aquí el import lo pasamos para acá y vamos a tener que pasar también las definiciones para acá. Vamos a poner aquí. Listo. Ahora guardamos aquí, guardamos acá. Y veamos. Ya aparecen los iconos sin ningún problema. Ahora, antes de agregar la lógica de ver cómo se pueden comunicar los componentes entre sí, vamos a pasar las regiones de el álbum y el playlist a donde corresponden. Entonces vamos a volver a appcomponent.html y estos dos div prácticamente son las vistas de los playlists y artistas. Entonces lo que voy a hacer es pasar todo el HTML interno de esos div. Aquí los pude seleccionar. Hay un shortcut en Visual Studio Code que se puede configurar para seleccionar una etiqueta completa. En mi caso yo configuré el shortcut con Shift Control A, pero ustedes pueden investigar cómo configurar ese shortcut.
y vamos a mover todo este contenido interno. Y por el momento voy a poner un comentario que diga playlist. Y donde vamos a mover eso sería al componente de playlist, a este HTML de aquí. Vamos a pegar. Ahí está. Y vamos a incrustarlo. Recuerden que sería la etiqueta app-playlist. Y en el caso de la otra vista, que sería la parte de los artistas, que es esta que tengo colapsado aquí, vamos a mover todas las etiquetas internas de ese div. La voy a seleccionar, control X, y veamos, pero aquí es como hay dos álbumes, entonces tengo que seleccionarlo hasta el fondo, hasta aquí. Entonces todo el HTML interno de esta vista del artista la voy a mover a el componente que se llama álbum, y aquí vamos a sustituir ese HTML de prueba por esto. Guardamos, y ahora para incrustar aquí, que sería los álbumes de los artistas, entonces vamos a poner app álbum. Y listo, ya con eso tenemos todo segmentado. Ahora, en realidad esta parte de la región visible o región invisible, que sea de playlist o artistas, siempre la tendríamos que manejar desde aquí, desde app component, porque aquí es donde están las variables que vamos a utilizar para condicionar las regiones. Entonces, si la región visible es playlist, entonces se va a visualizar este componente. Y si la región visible es álbum, entonces se va a visualizar este componente. ¿Ok? Entonces, de alguna forma tenemos que comunicarlos. Así que vamos a utilizar algo que se llaman decoradores en Angular. Los decoradores en Angular son los que empiezan con arroba. Y hay dos decoradores bien importantes que se utilizan para comunicarse entre componentes, que es arroba input y arroba output. Arroba output es para comunicar hacia afuera y arroba input es para comunicar hacia adentro de un componente. Para que entendamos un poco mejor, veamos el siguiente diagrama. Este es un diagrama de los diferentes componentes que tenemos. App Component, que es el componente principal. Luego está Sidebar, Playlist, Album y Header. En el caso de App Component es como que tenemos el HTML base. Es donde pegamos o incrustamos los demás componentes. Y en el App Component tenemos una variable que se llama región visible, que es la que utilizamos para condicionar si el componente que vamos a ver es este o este de acá. Pero ¿quién se encarga de cambiar esta variable de la región visible? Los métodos verArtista y verPlaylist. Pero esos métodos, ¿dónde están? Están en el componente sidebar. Por lo tanto, lo que podemos hacer es utilizar estos decoradores para intercambio de mensajes entre componentes. En el caso de sidebar, tiene que haber un mensaje de salida de aquí hacia acá. Entonces lo que podemos hacer es ejecutar un método desde acá hacia acá. Entonces veamos qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a irnos primero al componente sidebar. Aquí. Y vamos a declarar dentro de la clase con el decorador @output. Vamos a poner output y paréntesis, y vamos a poner el nombre de una variable, que esa variable en realidad sería un método. Al método le vamos a poner on, asumiendo que se trata de un evento que vamos a notificar hacia afuera que ocurrió algo, que le di clic a ver artista o que le di clic a lo que sea. Entonces, de alguna forma, para que notifique al componente necesario,
de que ocurrió algo dentro de este componente. Entonces por eso le pongo on. Igual pueden ponerle como gusten. On, y le vamos a poner on ver artista. Y el tipo de dato que le vamos a poner para este elemento le vamos a poner event emitter. Y hay tres posibles tipos de event emitter. Pueden navegar entre ellos, pero asegúrense del que van a importar tiene que venir de Angular Core. De ese paquete tiene que venir. Entonces al momento de importarlo, aquí ven que tiene que venir de Angular Core. Y aquí mismo lo vamos a inicializar. Vamos a poner igual a new event emitter. También hay que importar el decorador @output. Entonces pueden presionar control espacio al final para ver de dónde viene, y también viene de Angular Core. En este caso pues no se tiene que poner event emitter aquí como tipo, solo en la instancia. Creo que por eso es el error. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que cuando le demos clic a ver artista, tenemos que desencadenar este evento o emitir este evento. Entonces lo que vamos a hacer es que dentro de este método lo que vamos a hacer es llamar a ese objeto y llamar al método emit. El método emit lo que podemos hacer es enviar como parámetro información que queremos enviar al otro componente. En este caso pues podríamos poner que queremos enviar el ID. Ahora, ¿qué tenemos que hacer del otro lado? Desde donde incrustamos el componente, que es en la parte de app component. En este caso en la parte de sidebar es que pusimos el output. Lo que tenemos que poner aquí es paréntesis y el nombre del emitter que declaramos en sidebar, que en este caso es on ver artista. De hecho aquí ya me lo está autocompletando, y vamos a igualarlo a la función que queremos que ejecute, y esa función donde debe estar obviamente en app component aquí. Y bueno, había borrado las funciones, pero las voy a volver a dejar. Así que control Z. Lo que sí voy a borrar es esto de font awesome. No lo necesito aquí. Ya lo pasé para el otro lado. Ok, y las funciones sí las voy a dejar intactas, ¿verdad? Tal y como está aquí. Entonces vamos a terminar esto. Vamos a guardar. Y en app component vamos a decirle que lo que yo quiero que ejecute es la función ver artista. Y si yo quiero pasarle el contenido o el parámetro que envié desde el sidebar, puedo poner $event. De esa forma se pasaría el contenido. Así que veamos esto para que en realidad podamos apreciar de que se está transmitiendo también información como parámetro. Hagamos lo siguiente. Primero voy a cerrar un poco esto de aquí y volvamos a sidebar. Aquí está sidebar component. De nuevo, declaramos on ver artista, que es un evento que se va a emitir para notificar hacia afuera de que se ejecutó una acción en este componente, en el sidebar. En este caso es ver artista, y aquí le vamos a enviar el ID. Temporalmente en el sidebar el ID que se envía es un número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego vamos a hacer de que ese ID sea el que venga desde la base de datos de Mongo. Ahora ese ID se lo vamos a enviar hacia afuera, para que desde donde se incruste el componente app sidebar podamos ejecutar una función y enviar esa información aquí. Y para acceder a esa información vamos a poner $event. Ahora sí, en ver artista, que sería el ver artista pero del componente app component, aquí podríamos acceder a ese valor. Entonces vamos a poner aquí console.log ver artista con ID, y vamos a concatenarle aquí el ID que me envió desde el otro componente. De esa forma podría
intercambiar información hacia afuera. Ok, ahora probemos esto. Vamos a abrir la consola para visualizar el resultado y vamos a dar clic a un artista. Ahí está, se muestra la región de artista porque cambió la variable de ver región. Hubo la desencadenación del evento hacia afuera del componente sidebar hacia afuera y lo pudo capturar el componente app y ahí pudo ejecutar la función ver artista del componente app y me visualizó también el ID. Esa información viene desde el componente hijo, desde el componente sidebar. Ahora hay que hacer lo mismo para que al darle clic en playlist notifique al componente padre que es app, o sea hacia afuera, para que cambie o ejecute otro método. Entonces volvamos acá, vamos de nuevo a sidebar y tanto en sidebar como en app component en ambos tenemos el método ver artista y ver playlist. Nada más que en el sidebar el método ver artista o ver playlist lo que hacen es desencadenar un evento, que el evento se tiene que declarar dentro de la clase con el decorador output paréntesis y aquí vamos a poner on ver playlist igual a new event emitter. Y lo que vamos a hacer es que cuando se le dé clic a alguna de las opciones para ver playlist, lo que vamos a hacer es acceder al evento o ver playlist y vamos a llamar al método emit y aquí le podemos enviar información, le vamos a enviar el ID. Ahora, para registrarse a este evento on ver playlist desde app component, tenemos que ir al componente donde se incrusta en la etiqueta y anexar aquí entre paréntesis el nombre del evento, que es on ver playlist, y tiene que ir entre paréntesis igual a, y aquí la función que se va a ejecutar cuando se desencadene este evento en el componente hijo, que es en el sidebar. Y aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a la función ver playlist y le vamos a enviar la información que viene desde el sidebar, y eso lo hacemos con event, con $event. Ahora sí, volvamos a ver playlist y lo que vamos a hacer es cambiar siempre a la región visible a playlist y vamos a imprimir la consola un mensaje que diga ver playlist con el ID y tal ID. Ahora veamos esto. Artista, playlist, artista, playlist. Así que está funcionando a la perfección. Y listo, solo faltan ciertos detalles, por ejemplo, de que en el componente de artistas hay que incluirle el favicon al botón acá, y no recuerdo en qué otros lados hay, pero creo que por aquí está el de play. Entonces hagamos eso último para finalizar el video. Entonces vamos a la sección o al componente de álbum en el HTML y busquemos iconos con la etiqueta i class igual a FA, y ahí vemos por ejemplo que está FA, FAS, FA Play. Entonces, que imagino que es el botón de play. También por ahí está FA Plus, que es el de anexar. Entonces, como ya tenemos el módulo de Font Awesome instalado, solo es de ir al componente, al archivo de TypeScript e importar los iconos que necesito. Entonces vamos a hacer import from y aquí vamos a poner @font awesome y el que vamos a utilizar es free solid svg icons, y los que necesitamos es FA Play decía, y el otro era FA
plus, que es el signo más, ¿verdad? Para anexar un nuevo playlist. Y vamos a declarar dos variables con ese nombre, play y fa plus, y lo que vamos a hacer es igualarlas a lo mismo que estaríamos almacenando la referencia al componente. Ok, y recuerden que ahora para visualizar un icono ya no es con la etiqueta i. Entonces vamos a seleccionar todas las ocurrencias. Las seleccioné con control D para que hiciera múltiples cursores, y en el caso de play sería utilizando fa icon, la etiqueta de fa icon, y entre corchetes hay que poner icon igual a y el nombre de la variable que hace referencia al icono que necesito. Aquí era fa play. Listo. Y ahora con el otro icono que era el de fa plus, que es este de aquí, vamos a seleccionar todas las ocurrencias con control D, y múltiples veces presionen control D para que les vaya seleccionando todas las ocurrencias. Y aquí vamos a cambiar por fa icon, y como propiedad vamos a poner icon entre corchetes igual a fa plus, que es el otro icono. Así que guardamos esto, ya deberían de aparecer los iconos del signo más y el signo de play, ¿verdad? Veamos artista, y ahí está, ya aparece con el botón de más y el botón de play. No recuerdo si por aquí también había, pero ya sabrían ustedes cómo hacerlo. Ok, listo. Solo nos quedaría pendiente una cosita con respecto a frontend puro con Angular, que sería cómo le hacemos para visualizar las ventanas modales. Si ya no estamos utilizando jQuery, porque recuerden que ng Bootstrap no utiliza software de terceros, no utiliza dependencias JavaScript de terceros, entonces no utiliza jQuery. ¿Cómo le hacemos para abrir las ventanas modales? Pero eso lo vamos a estar viendo en el próximo video, y también ya estaremos viendo cómo consumir los servicios web que hicimos con nuestro backend. ¿Ok? Así que por hoy sería hasta aquí. Nos vemos hasta la próxima.